coronavirus. Hay mucho ocurriendo en materia de coronavirus. En varios estados se reporta un aumento de casos. En California, más de 14,000 contagios. Aumentó el número de hospitalizaciones con 8,000. Aquí en el sur de la Florida, uno de los titulares del Canal 10 ya se llegó prácticamente al millón, casi se llega al millón de casos totales, ¿ok? La última cifra diaria, 6,659 fueron reportados el día de hoy. Y por otra parte, pues se está hablando, varios temas se están hablando en materia de vacunas. La empresa Moderna ha aplicado para ser aprobada por la FDA. Ellos ya aplicaron para una aprobación rápida de esta vacuna. Y pues ya como ustedes escucharon la semana pasada, creo que el miércoles se los dije, antes del Día de Acción de Gracias, ya para el 10 de diciembre se está hablando de la posibilidad de que ya las personas que lo deseen, ¿no? Se puedan vacunar. Vamos a ver si esa fecha sigue vigente el día de hoy. Vamos a hacerlo con nuestro siguiente invitado, que siempre es un gusto y le agradecemos su participación. El doctor José González, él es especialista en enfermedades infecciosas del Hospital de la Universidad de Miami y del Hospital Jackson. Bienvenido, doctor. Muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo está? ¿Cómo pasó ese fin de semana feriado? Todo bien, trabajando felizmente. Bueno, vamos a lo primero. ¿Continúa la fecha del 10 de diciembre vigente en cuanto al día que el país esté preparado para comenzar a vacunar personas, quien lo deseen? Bueno, el 10 de diciembre es la fecha que ha determinado la FDA, que, bueno, en el cual se va a realizar esta discusión de los resultados de la vacuna de Pfizer. Esto va a tomar probablemente un par de días, incluso puede tomar hasta una semana. Se hace una discusión entre los representantes de Pfizer, representantes comunitarios, la FDA y también un comité consultor independiente. Luego de esta discusión se determina si la vacuna es autorizada para el uso de emergencia. Luego de esto se procede a la distribución de la vacuna, lo cual puede tomar entre 24 a 48 horas después de dada la autorización. Es así que estamos hablando todavía después del 10 de diciembre, probablemente una semana más para que se empiecen a vacunar a las primeras personas. Hay informes que dicen que en caso de que ambas prosperen, tanto Pfizer como Moderna, y sabemos que Moderna está aplicando para la aprobación de esta vacuna, ya se presentaron las solicitudes para esta aprobación de emergencia. Si ambas prosperan, ¿usted cree que en diciembre se puedan vacunar, como dicen los informes, a más de 20 millones de estadounidenses? Yo creo que sí. Moderna ha prometido 20 millones de vacunas y bueno, ya ya se tienen en stock estas vacunas. Con anterioridad se empezaron a fabricar estas vacunas, como se sabe, se hizo una inversión de riesgo, así que se cuenta con este número ya determinado. Y lo mismo pasa con Pfizer, la cual tiene 40 millones de vacunas disponibles para fin de año. Es así que creemos que este número es real. A fin de año podemos tener un número muy importante de personas vacunadas, pero claro, hay que destacar que vamos a empezar con las personas que tienen un riesgo más alto de coronavirus complicado, y me refiero con ello a personas del ámbito hospitalario, personas como médicos, enfermeras, personal técnico y también personas que tienen enfermedades preexistentes y mayores de 65 años. Ellos son los primeros en la lista para ser beneficiarios de la vacuna. ¿Usted cree que el sistema de distribución de la vacuna funcione? Yo creo que sí. La información que tenemos es que este sistema de distribución va a estar comandado por las Fuerzas Armadas americanas y también conjuntamente con la empresa privada. Y me refiero con esto a las cadenas farmacéuticas más grandes que existen en Estados Unidos, como CVS y Walgreens. Todos ellos van a hacer que el proceso de distribución sea de una manera muy eficiente. Y lo que se espera es que en 48 horas después de la autorización del uso de emergencia ya lleguen las vacunas a los centros de atención. Hasta el momento, ¿cómo usted ve los porcentajes que ha reportado cada empresa, tanto Pfizer como Moderna, de efectividad? Yo creo que estos datos de eficacia son muy positivos. En realidad no esperábamos, y lo digo de esta manera porque fue una sorpresa muy grata para la comunidad científica tener una eficacia de mayor del 90%. Como
la FDA había puesto como barrera para aprobar una vacuna, la eficacia de una vacuna, de 50%. Y si consideramos la vacuna de la influenza, esta tiene una eficacia del 30-60%. Así que se puede comprender esta alegría que pueda producir una eficacia mayor del 90%. Y definitivamente va a constituir una de las armas más poderosas, más promisorias que vamos a tener al momento para doblegar este coronavirus. Así que lo esperamos con bastante optimismo. ¿Teme usted por algún tipo de problema neurológico que puede causar la vacuna, de acuerdo con informes que han sido publicados? Esa es una muy buena pregunta y también hay que resaltar que el perfil de seguridad de estas vacunas es muy bueno. La FDA puso como requisito un seguimiento de por lo menos 2 meses en el ensayo clínico de cada vacuna para probar seguridad o perfil de seguridad. Es así que nosotros sabemos que las complicaciones neurológicas, en el 95% de complicaciones neurológicas atribuidas a una vacuna se presentan 40 días después de colocarse la vacuna. Es así que ahora, si consideramos los datos de estos ensayos clínicos, 60 días es un periodo definitivamente razonable. Y si consideramos que ninguna de las vacunas al momento mencionadas, como de Pfizer o Moderna, han presentado efectos adversos serios, podemos decir que el riesgo es tal vez mínimo o nulo. Voy aquí a hacer varias preguntas que tienen que ver con el COVID, pero quizás no todas relacionadas con el tema de la vacuna. Se vieron números récord en las personas que viajaron. Casi 1.2 millones de personas pasaron a través de los puntos de control durante el jueves de Acción de Gracias. Más de 1 millón de viajeros pasaron por el puesto de control viernes, domingo y miércoles, antes del Día de Acción de Gracias. ¿Usted recomienda, le preocupa un incremento en los casos del COVID a raíz de estas festividades? ¿Recomienda que la gente que viajó, la gente que fue a casas de otras personas, se hagan alguna prueba o estén pendientes de algún síntoma que puedan tener después del Día de Acción de Gracias? Sí, definitivamente causa una preocupación el hecho de que las personas hayan viajado definitivamente de estado a estado, tiene un riesgo mucho mayor. Así que teóricamente se espera un incremento de los casos en las próximas semanas. Posiblemente las 2 o 3 semanas siguientes sean cruciales, sean críticas. Es porque tal vez en ese momento podemos ver un incremento sostenido de los casos. Espero equivocarme, pero digamos todas las predicciones que se hacen al momento apuntan hacia esa línea. Y definitivamente yo recomiendo a las personas que si han tenido una exposición conocida o desconocida, porque en este momento no se sabe qué persona tiene coronavirus asintomático y puede propagar la enfermedad. Yo creo que a todas las personas que han viajado, la recomendación es hacerse este descarte de coronavirus al menos 5 días después de tener una exposición. En este caso en particular, 5 días después de haber viajado. Así que esta es la recomendación general y claro, definitivamente monitorizar la presencia de los síntomas, que es, digamos, lo más importante en este curso de infección y de enfermedad por coronavirus. El doctor Fauci fue uno de los que advirtió en las últimas horas de un incremento después de Thanksgiving, ¿no? Por la cantidad de personas que viajaron, no solamente que viajaron, pero la cantidad de personas que fueron a otras casas, o que fueron a un evento público. Hay un evento en Orlando que está siendo blanco de críticas porque era una fiesta como en una discoteca y ahí 0 distanciamiento social, 0 máscaras, y aparentemente eso es un comportamiento que se está viendo en lugares nocturnos, ¿no? Sí, lamentablemente es una realidad que se ha descrito y que también propicia de una manera digamos, muy grande los contagios a nivel de la comunidad. Y si consideramos que estamos en pleno invierno y que las personas pasan el mayor tiempo confinadas en un lugar cerrado, esto definitivamente incrementa mucho más el riesgo de infecciones. Así que se prevé un incremento de las infecciones en las próximas semanas, pero esperemos que no sea un pico tan alto. ¿Qué recomienda usted para las festividades del 24, 25, 31 de diciembre, sobre todo si hay personas mayores, personas de alto riesgo o niños en el lugar donde se vaya a realizar la reunión?
Yo creo que mantener al mínimo el número de personas que vayan a reunirse. Yo sé que es un poco difícil porque es una fiesta, es una tradición básicamente reunirse con la familia, pero en el contexto actual no podemos recomendar aglomeraciones o grupos mayores de 10 personas. Yo creo que eso pone en riesgo sobre todo a las personas que tienen enfermedades preexistentes y sobre todo a las personas mayores. Así que en general, yo diría en lo posible, no hacer estos viajes de estado a estado que podrían incrementar de forma más marcada incluso los casos que vemos a la fecha. Acaba de salir una noticia de última hora, el Canal 10 reporta que la alcaldesa del condado Miami-Dade, Daniela Levin Cava, ha dado positivo al COVID-19. Doctor, ¿cómo están los casos, los ingresos, las hospitalizaciones en el Hospital Jackson por el COVID? Han bajado, o sea, los casos, por ejemplo, en la Florida ya se reportaron hoy 6.659 casos, pero, por ejemplo, yo la semana pasada conocí de 5 casos, 5, no, 6 casos de coronavirus. 3 de ellos, los demás no pregunté, así que no estoy clara, pero 3 de ellos completamente asintomáticos y están en su casa, nunca tocaron el hospital. Sin embargo, hay quienes dicen que los hospitales están viendo como un resurgimiento de las hospitalizaciones. ¿Cómo está aquí el condado, de lo que usted sepa, aquí en Miami-Dade? Sí, en realidad existe un incremento del número de hospitalizaciones en aproximadamente un 30% en todo el estado de Florida, lo cual no es un número tan alto, pero nuevamente estamos viendo muchos casos, mucha infección comunitaria y también se espera que esto conlleve a un aumento de las hospitalizaciones en las semanas que vienen a futuro. Así que yo creo que hay que ser muy vigilantes en estas cifras, la curva epidemiológica. Esperemos nuevamente que las hospitalizaciones no se incrementen, porque Florida, afortunadamente, no tiene el riesgo al momento de un colapso del sistema de salud, pero si vemos otros ejemplos en otros estados, como por ejemplo Wisconsin, El Paso, Utah, en donde los casos prácticamente están saliendo de control, si consideramos estos ejemplos, entonces nosotros definitivamente, por la población, por la manera como se está distribuyendo este contagio a nivel del país, definitivamente podemos llegar a ese punto si es que no se toman las medidas adecuadas. También leí la semana pasada, esto fue, no fue aquí en los Estados Unidos, fue un doctor, ahora estoy tratando de buscar aquí la información, fue en Europa, un doctor que advertía de que el contagiarse por rebaño no les funcionó a ellos. ¿Sabe algo al respecto? Sí, en realidad es una estrategia que se probó en Suecia y que lamentablemente esto conllevó a un incremento de la mortalidad si se compara con otros países vecinos de Suecia en Europa. Así que desafortunadamente la estrategia de alcanzar la inmunidad de rebaño o de grupo simplemente por exposición natural en la comunidad no es la mejor estrategia. Tiene muchas consecuencias negativas, sobre todo incremento de la mortalidad en la población mayor y con enfermedades preexistentes. Así que definitivamente al momento no es una estrategia que podemos recomendar. Yo creo que la mejor manera de llegar a una inmunidad de grupo es precisamente utilizando la vacuna y esto es a lo que apuntamos. ¿Confía usted, si usted se hace un examen, si usted estuvo expuesto o no expuesto, simplemente fue a una reunión y quiere hacerse una prueba, 5 días después, ¿confía usted en ese resultado en que no se va a manifestar después o usted recomienda una prueba 5 días después y quizás una 14 días después? Yo creo que 5 días es el periodo mínimo. Hay que recordar que después de una exposición, el virus necesita cierto tiempo para replicarse y para aparecer en estas pruebas moleculares, y 5 días es un tiempo prudente. Ahora, si uno quiere ser de repente extremadamente cauto, podría repetirse la prueba más adelante. Pero yo creo que si la persona a los 5 días tiene un examen negativo y no desarrolla ningún síntoma, me parece que sería suficiente. ¿Cuáles están siendo los síntomas hoy en día más comunes? Porque sabemos que se ha manifestado de diferentes maneras, a veces hasta dentro de una misma familia, el esposo manifiesta unos síntomas, la esposa manifiesta otros, los niños son asintomáticos. ¿Qué es lo que usted está viendo en el hospital o los casos que usted conoce? ¿Está viendo los mismos síntomas o sigue igual? O sea, cada quien se manifiesta de una manera distinta.
Sí, hay mucha variedad en la presentación de los síntomas, pero de todas maneras la gran proporción de personas desarrollan síntomas respiratorios altos. Me refiero tos, congestión nasal, dolor de cabeza, síntomas que asemejan a lo que son la influenza. Y uno de los síntomas más específicos que hemos visto durante esta temporada sería la pérdida del olfato y del gusto. Así que muchas de estas personas, yo diría la mayor proporción de personas que vemos, desarrollan síntomas respiratorios altos parecidos a la influenza. Ahora, existen casos extremos, casos poco comunes, que se presentan también con daño en otros órganos. Y me refiero al corazón, los riñones, con un síndrome multisistémico inflamatorio que se presenta sobre todo en los niños, pero son casos más aislados. Yo creo que al momento todavía el comportamiento en cuestión de los síntomas se ha mantenido durante toda la pandemia. Si la persona no presenta síntomas, o sea, es asintomática, ¿también puede causar daños en sus órganos sin saberlo, sin tener ningún síntoma? Esa es una muy buena pregunta. Hace poco se reportó la presencia de miocarditis silente, incluso en atletas que habían tenido una infección asintomática por coronavirus. Pero las implicancias clínicas, las consecuencias de esta no se conocen. ¿Podría presentarse? Sinceramente, en este punto, yo diría que es muy poco probable que se presente un daño significativo por una infección asintomática. No tenemos evidencia de ello. La inmunidad sigue. Habíamos escuchado que la inmunidad, luego de que uno presenta el coronavirus, es de 3 a 4 meses, si no me equivoco, fue lo último que escuché. ¿Eso permanece igual o hay casos de personas que se han enfermado ya por segunda vez? Existen algunos casos. El último reporte mencionaba por lo menos 10 casos de personas con una reinfección documentada, pero hay que tener en cuenta que esto es alrededor del mundo, así que es probablemente la excepción a la regla. Al momento sabemos que la inmunidad puede durar aproximadamente 6 meses o incluso más. Existen algunas investigaciones provenientes del Reino Unido que nos dicen que probablemente sea más prolongada, y esto está dado por los linfocitos T, los linfocitos B de memoria. Pero esto está en constante cambio. Pero al menos los datos que tenemos son más alentadores porque nos dicen que la inmunidad probablemente nos proteja mucho más tiempo. Hay una nota que leí, creo que fue el día de ayer. El SARS-CoV-2 podría entrar en el cerebro de las personas a través de la nariz. Un descubrimiento que además de explicar algunos de los síntomas neurológicos que se han observado en pacientes con COVID-19 podría ser útil a la hora de diagnosticar y de aplicar medidas de prevención del contagio. El estudio fue realizado con autopsias, se ha publicado este lunes en la revista científica Nature Neuroscience. Dice, se sabe que el SARS-CoV-2 no solo afecta al aparato respiratorio, sino que también tiene efectos sobre el sistema nervioso central, con síntomas que van desde la pérdida del olfato, gusto, dolor de cabeza, fatiga y las náuseas. Efectos neurológicos, doctor. Sí, en realidad es una presentación muy interesante del coronavirus. También puede atacar el sistema nervioso central y hemos tenido casos de coronavirus produciendo encefalitis y meningitis. Hay algunas personas que ingresan al hospital con alteración del estado mental, con delirio, y esto es secundario simplemente a esta infección viral. Así que estamos aprendiendo constantemente sobre el coronavirus, pero definitivamente el sistema nervioso es uno de los órganos que puede ser atacado y que básicamente estamos viendo de forma creciente este tipo de presentación. Pediatras están dando la opción a los niños de vacunarlos con el flu, contra el flu. ¿Usted sugiere vacunarlos? Sí, en realidad la vacuna contra el flu está indicada de forma generalizada, así que yo creo que es una indicación que persiste a la fecha. Doctor, siguen pidiendo, yo sé que usted siempre hace una petición sobre la donación de plasma. ¿Esto continúa funcionando a los pacientes que presentan el COVID en el hospital? Sí, lo que estamos haciendo ahora es un ensayo clínico de plasma de convaleciente en personas que tienen síntomas leves de enfermedad o que se hayan expuestos al coronavirus y que no han desarrollado síntomas. Este es el uso del plasma de convaleciente en personas con síntomas leves y como profilaxis post-exposición. Así que a todas las personas que quisieran participar de estos ensayos clínicos en la Universidad de Miami, por favor, escríbanos a covidplasmastudy@miami.edu y responderemos todas las preguntas y si quisieran participar en el estudio vamos a tratar de que sea así. Repita la dirección, por favor, doctor. covidplasmastudy@miami.edu.
Bueno, doctor, ustedes a propósito, ustedes en el hospital Jackson, ustedes son el punto, creo que es el primer punto aquí en el sur de la Florida que va a recibir, o sea, van a estar encargados de la distribución aquí en el sur de la Florida, ¿o me equivoco? Así es, uno de los 5 hospitales que han sido elegidos para distribuir la vacuna de Pfizer. Así que probablemente la segunda o tercera semana de diciembre ya nos estén llegando los primeros lotes de la vacuna. Y me imagino que habrá que hacer citas o cómo va a ser el proceso de lo que usted sepa hasta el momento. O sea, que a la persona de la tercera edad, las personas tienen que hacer una cita a través de la internet. ¿Cómo va a ser el proceso? Eso todavía lo estamos determinando. Esta semana vamos a tener una reunión local en el Hospital Jackson Memorial para saber exactamente los lineamientos que se tienen que seguir. Perfecto. Bueno, si usted, una vez que tenga esa información, para las personas que estén interesadas, nos los deja saber a nuestro equipo de producción, a Sacha, a Zairene, y con mucho gusto nosotros lo comunicaremos a nuestra audiencia. Muchísimas gracias por el ofrecimiento. Ya. Doctor, muchas gracias por contestar todas las preguntas. Creo que se le dio cobertura a todos los temas que pueden ser de inquietud para los que nos están escuchando. Sí, muchísimas gracias nuevamente por la invitación y ha sido un gusto. Hasta luego. Igualmente. El doctor José González con nosotros, él es especialista en enfermedades infecciosas para el Hospital de la Universidad de Miami y el Hospital Jackson. 6:27. Vamos a hacer una pausa y regresamos.